Muy buenas tardes amigos de 247.com, bienvenidos a este espacio y hoy estamos con Jennifer Villa, la doctora que hoy visita el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango y pues bueno, saludarle, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Que nos pudiera platicar el motivo de su visita a este instituto, algunos detalles del por qué está hoy en este día aquí en Huauchinango. Bueno, saludarles, contarles que tuve la fortuna de ser invitada por parte del TEC de Huauchinango por la maestra Matilde para conversar hoy particularmente sobre lo que implica reimaginar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo soy colombiana, sin embargo me interesan las investigaciones latinoamericanas, particularmente en el contexto mexicano, de qué está pasando con quienes en un momento de su vida tienen, vamos a decirlo así, estarían activos para vincularse al mundo laboral, pero lo que encontramos es que con mucha dificultad lo logran. O sea, yo creo que hay hoy, y estamos aquí reunidos alrededor de este foro para reflexionar e intentar comprender qué es lo que sucede alrededor de la experiencia de las personas con discapacidad, que implica, uno, una relación directa con el empobrecimiento, prácticas de sufrimiento alrededor de que son a los que nunca les alcanza para los cargos ni públicos ni privados, difícilmente son vinculados por las empresas. Entonces, claro, uno de los nodos de reflexión tiene que ver con el diálogo con los empresarios, pero yo les compartía que no solo con ellos, sino también con las generaciones de ingenieros que forma el TEC, de ingenieras, cuál es el compromiso en esta transformación de la realidad, qué pasa cuando seguimos teniendo un gran abismo entre la inclusión educativa, es decir, personas con discapacidad que escasamente logran la primaria, pero que luego ni la secundaria, ni la preparatoria y mucho menos la educación superior, y que en ese camino, al quedarse rezagados, luego no logran tener un acceso a un trabajo formal. Y entonces son los históricos, digamos así, las históricas personas que no están ni con condiciones de jubilación, pero tampoco de participación en el mundo laboral, que al final uno, y cerro con esta idea, uno no solo va al trabajo, claro, a ganar un salario que es vital para sobrevivir, pero también va a hacer amigos, también va a tener un lugar de dignificación, de participación en la comunidad. Y eso es lo que no está sucediendo como quisiéramos y hoy nos tiene por estos, digamos que por el territorio de Huauchinango, intentando conversar desde muchos lugares. De dónde nace bueno, esta idea de poder fortalecer esos lazos con la sociedad, esos vínculos para poder pues crear conciencia sobre pues que todos somos iguales a pesar de pues algunas dificultades que pudiéramos tener. Bueno, por un lado, si lo sitúo en mí, digamos que yo tendría que decirte que a mí me interesa comprender, y cuando hablo de mí no hablo en lo individual, sino también con las personas que trabajo en el grupo de investigación, con las personas con las que en Colombia, ¿no? Con las compañeras como Macarena, como Natalia Puentes, ¿no? Que ellas mismas habitan la discapacidad y me han permitido, en mi caso, desde un lugar de comprensión de la experiencia, porque yo no soy una mujer con discapacidad, intentar aportar, ¿cierto? Desde mis conocimientos y experiencias alrededor de cómo podríamos transformar esa política pública, esa política gubernamental, esas prácticas. Y hace un rato estaba reunida con el equipo profesoral aquí en el TEC y les decía, creo que es vital cómo nuestra práctica en la formación de estas nuevas generaciones es comprometida con el comprender esos problemas que hoy nos atañen. O sea, que México tenga un 6.3% de personas con discapacidad tendría que estarnos llamando a decir, ¿y qué estamos haciendo colectivamente para que esa vida sea una vida vivible? Sea una vida donde uno vive sin miedo, sin hambre, ¿cierto? Y ahí es donde ponemos la atención, pero también aquí en el TEC quisiera reconocer el trabajo desde el equipo de investigación, desde el profesorado, porque hay una intención de investigar la cultura inclusiva, y ahí es donde son muy importantes las maestras, los maestros, porque hay una intención de decir, bueno, ¿qué pasa con esta cultura inclusiva en un tecnológico que se está pensando el hecho de empezar a ser más consciente de la inclusión de estudiantes con discapacidad? ¿Cuál es la articulación que hay entre el TEC y su función misional y lo que pasa afuera con la realidad de las personas con discapacidad que hoy vinieron, que están aquí conversando y que nos están diciendo, pues no la estamos pasando bien? Y entonces creo que hoy el TEC está cogiendo una reflexión de la inclusión laboral por los que están y por los que vienen. Porque los que vienen es el compromiso que encuentren condiciones para soñar la vida que desean. Porque en este momento decimos que hagan proyecto de vida, pero ¿quiénes pueden hacer un proyecto de vida?
seguramente quienes tienen privilegios de clase, de raza, ¿sí? Y no tienen discapacidad. Los otros se quedan esperando lo que pueda llegar. Y lo que pueda llegar no siempre es lo que desea. Claro, sin duda alguna, doctora, pues estás dejando una semilla muy importante en diferentes pues zonas del país. Tengo entendido que vienes a diferentes zonas para poder pues dejar esta conciencia más abierta al público, más abierta hacia los estudiantes y hacia pues también esas vinculaciones que hay con profesionistas que se incorporan a empresas. Sí, yo te diría que me gusta mucho como lo narras, porque al final es ese sentido de ampliar la conciencia. O sea, creo que venir aquí, yo he estado por Puebla, Puebla, he estado muy cerquita del Tuch en Chihuahua, en su momento con la Ibero Puebla, ¿no? Y me interesa, bueno, en Oaxaca, con todos mis amores en Oaxaca, en Iztayuc, y es cómo hacemos para que estos espacios no sean solamente espacios teóricos, donde decimos cosas y las explicamos, sino sean espacios de la ampliación de conciencia. Y eso es convocar a hacer algo. O sea, yo cerraría con esta parte de, si yo no me hago parte de esa transformación, me uno con otros porque no es en individual, pues volvemos a describir una situación muy difícil, pero mañana la olvidamos. Y como yo no tengo un familiar con discapacidad, como por mí no pasa, entonces creemos que eso le corresponde a otros, ¿sí? Y entonces el llamamiento es a un compromiso real y situado con la transformación de la realidad. Para finalizar, pues platícanos de esos resultados, cómo ha sido pues esa impresión que has dejado, has plasmado en los diferentes lugares donde te has parado. Pues mira, yo lo primero que diría es que ha sido muy importante. Voy a arrancar con Huachinango, que es donde estamos. Una es que en el mismo espacio hoy teníamos a personas del CAM, que son estos centros de atención múltiple donde están las infancias y las juventudes con discapacidad del territorio, que están interesadas en imaginar, en seguir creando, sintiendo con otros ese acompañamiento tanto a ellos como a sus familias, ¿no? Que eso no es menor, ¿sí? Teníamos también en la escena a las personas con discapacidad que están buscando empleo, que están envejeciendo y que nos están preguntando, bueno, ¿y qué hacemos? Pero también hay niñeces con discapacidad aquí sentadas escuchando el espacio y diciéndonos, bueno, yo voy para allí, tengo 12 años, ¿cuál es el mundo que me va a esperar y qué estás haciendo para también aportar a él? Podría hablar de que entiendo yo que estaba también personas de la escena más política, partidista del territorio, que también tienen unos alcances en sus propuestas, estaban los académicos del TEC, estudiantes a quienes abiertamente les estábamos diciendo, bueno, ¿y cómo entran en la escena las ingenierías para esa, por ejemplo, en el caso de la inclusión laboral, para la configuración de esos apoyos y ajustes razonables, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde cuando se juntan tantas realidades es que siento que hay una gran potencia para seguir actuando, ¿no? En la formación de nuevas generaciones, pero también en atender lo que la comunidad está reclamando. Y cerraría, yo creo que en otros territorios mexicanos, con lo que me he encontrado es con una pregunta muy presente y muy latente de cómo hacemos que las universidades y los institutos, pero también las empresas tengan unas puertas abiertas. Yo suelo hablar mucho de, tenemos espacios de formación y laborales o con detector de metales o con, voy a decirlo así, con puertas giratorias. ¿Y qué es esto, no? Les decimos, ay, sí, vienes, pero tienes que saber leer, escribir, movilizarte. Y les hacemos una gran lista que al final nadie cumple. Y entonces nunca ingresan. O tenemos puertas giratorias. Entran a trabajar o formarse, pero no duran. Porque lastimosamente hoy nos sigue faltando una propuesta de acompañamiento a sus procesos y en solitario y sin recursos es muy difícil. Algo que remarco mucho es la inclusión a costo cero no es posible. La inclusión requiere estar en la agenda pública, estar como una prioridad en las acciones institucionales y tener un compromiso de acciones concretas. Y eso implica recursos financieros, humanos, tecnológicos, y ahí es donde la disponibilidad ética es fundamental. Yo hago el llamado a lo ético porque si alguien está sufriendo y yo no hago nada, entonces tendría que preguntarme, bueno, y hablo de ello, pero insisto en lo colectivo, tendría que preguntarme qué tanto en la escena me conmueve la realidad del otro o estoy pensando en mí y como no me toca, pues me hago la de un lado, ¿no? Esas serían como mis reflexiones de lo que he aprendido en los territorios mexicanos. Mencionaste algo muy importante, doctora, que es pues crear las condiciones realmente necesarias para que se sientan cómodos personas con discapacidades.
Eh, pero sí quiero dejar énfasis en que has tenido buenos resultados, pues has comentado eso, que es bien visibilizar a las personas que pues realmente de repente tienen ese miedo a enfrentarse con estos caminos empresariales y que con la confianza que les has dado, pues se puede romper esas barreras. Claro que sí. Ahora bien, el Instituto Tecnológico Superior de Huachinango, ¿cómo te recibe en esta etapa? No, pues mira, pues para unir un poco con los resultados, yo creo que un resultado enorme es que desde que terminamos inició el foro hasta ahora, la gente está conversando sobre este problema. Y ese es un resultado donde cuando uno puede hablar genuinamente, como ha pasado por este espacio donde estoy conversando contigo, por maestros que reconocen sus dificultades para asumir las diferencias, por gente que está diciendo, mira, yo estoy haciendo y te cuenta su historia, uno dice, pues es que no podemos partir de que no se está haciendo nada. Se están haciendo muchos esfuerzos y precisamos es que esos esfuerzos se unan y sean más colectivos. Sí, eso es como una idea que quería poner en la escena. ¿Y cómo me reciben? No, yo estoy muy agradecida desde que llegué el día de ayer. Me he encontrado con una comunidad supremamente amorosa. Creo que a mí no conocía a Huachinango, no había podido venir. Y entonces cuando había tenido el gusto de conocer a buscadoras de familiares de desaparecidos, a quienes les mando un abrazo muy amoroso, pero nunca había estado aquí. Y entonces verles hoy aquí, vinieron a saludar, ver a los jóvenes de Huachinango, ¿no? En su pregunta por qué vida quieren, qué vida desean, conocer un poquito más del esfuerzo que hacen por sostener un instituto, que se piensa la tecnología de manera descentralizada en un territorio que, voy a ponerlo así, para muchas personas este no es un territorio para pensar la tecnología, porque hay toda una lectura clasista, racista de cuáles son las universidades y los espacios, pero que aquí haya esa insolencia, diríamos en Colombia, ¿no? Para estar los equipos de profesorales, las comunidades intentándolo, yo creo que es de mucho valor. Entonces me recibe con mucha dulzura y por supuesto agradecer la oportunidad de conversar. Mi interés es lo que más pueda aportar. Creo que no solamente es que uno dé de un lado, sino que no me voy siendo la misma, porque también salgo impactada de las preguntas que me comparten y de las realidades que desconozco. Doctora, ¿algún mensaje para pues decir hasta luego? Porque esperemos poder tener pues más contacto con este trabajo que vas a hacer. No, pues es un saludo a todos y a todas que te ven, que te escuchan y una invitación, por supuesto, a conocer, a reconocer a las personas con discapacidad en su lugar de potencia y acercarse, por supuesto, a los colectivos sociales, a las universidades, a escuchar estas propuestas. Un foro como este tendría que permitirnos tener otros espacios de encuentro y de diálogo, entonces estar muy atentos a las redes del TEC porque supongo que se vienen muchas otras cosas. Perfecto. Doctora Jennifer Villa, aquí en el Instituto Tecnológico Superior de Huachinango desde 24/7.com. Gracias. Gracias.